interés de la comunidad jurídica en el ámbito penal. Y sin duda alguna, cada vez que nosotros formamos parte, en este caso de litigio, sea como abogados defensores, como fiscales o como jueces, evidentemente traemos en consideración o en el análisis del debate, que son propios de los procesos, la configuración de cuándo los hechos en materia de imputación pudieran subsumirse o no en un tipo penal. Hoy vamos a hablar respecto de unos delitos, digo yo, más concurrentes en la actuación de la Administración de Justicia, que tiene que ver con el sistema de delitos de corrupción de funcionarios. Me refiero al delito de colusión desleal. Por eso agradezco al taller Future Lawyer por esta invitación, porque nos permite o nos convoca el día de hoy a tratar un tema de tanto interés como es el desarrollo de esta exposición. Cuando nosotros, digamos, estamos inmersos, como decía al inicio, en el desarrollo o en el análisis de posibilidades que tienen en consideración los litigios o el desarrollo de los objetos del proceso, sin duda alguna uno de estos tiene referencia o tiene relación directa con el delito, en este caso de colusión desleal. Sabemos bien, y obviamente este es el marco en el cual debemos de tener en cuenta la ley 30.225, que es la ley de contrataciones con el Estado, porque este instrumento legal sin duda sirve de base para determinar en qué momento, si bien un tema administrativo de carácter contractual pudiera en este caso haberse quebrado y pasar, o digamos quebrar estas fronteras y pasar al ámbito ya de la lesión, en este caso de un bien jurídico, cuando estamos hablando de un hecho de relevancia penal. Obviamente, en este contexto de las contrataciones públicas, cobran vida en algunos casos los delitos de corrupción de funcionarios. Y uno de estos delitos, como lo decía al inicio, dentro del marco de la contratación estatal, tiene referencia directa o incidencia directa en el delito de colusión tipificado en el artículo 384 del Código Penal peruano. Incluso, si nosotros revisamos los informes que se han emitido al respecto, entre ellos la emitida por la Defensoría del Pueblo, cuando hace este mapa de la corrupción, establece, por ejemplo, que entre el año 2017 y el 2020 se habrían presentado un aproximado de 27.275 casos de corrupción, de los cuales en este contexto se habrían registrado como factores o delitos de mayor incidencia el delito de peculado con un 34%, el de colusión desleal con un 21% y el cohecho, en este caso también en un porcentaje considerado a poder tenerlo en consideración. Ahora, cuando hablamos en este caso del delito de colusión desleal, debiéramos de tener en cuenta determinadas premisas básicas o cuestiones esenciales que nos permiten llevar a su configuración. Como su nombre lo indica, la colusión o la concertación ilícita, la concertación ilegal es esto, es digamos, aquel concierto indebido o ilegal entre dos personas, en tanto lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar más adelante en el desarrollo de esta clase, un delito de encuentro, donde requiere necesariamente la participación de dos lados, en este caso, de un lado aquel funcionario, servidor público, y del otro un privado, denominado el extraneus, que ambos conciertan con el propósito de perjudicar al Estado. Obviamente hay una modalidad de carácter simple y una modalidad de carácter agravado, en este caso, cuando se llega a configurar, digamos, a defraudar aquí patrimonialmente al Estado. Ahora, este delito, sin lugar a duda, ha tenido o es uno de los que más, en este caso, modificaciones o cambios ha tenido en su regulación. De hecho, si ustedes ven desde la versión primigenia del Código del año 1991, ha pasado a posterior por 6 leyes, a saber, hasta la configuración actual que podamos tener. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la regulación propia de la ley 26.713 del año 96, que digamos que fue la primera modificación que trajo a consideración este tipo penal y también, obviamente, la que conllevó en primer momento a determinar el primer factor diferenciador. Y es importante tener en consideración estas cuestiones porque obviamente los procesos suelen ser largos, estos tipos penales tienen una pena alta a propósito de poder determinar un posible tema de prescripción.
A propósito, ya hay, digamos, varios procesos en estos casos que ya se han determinado, muchos de ellos han prescrito, pero siempre es bueno a manera de antecedentes poder conocer la configuración de estos tipos penales. Si ustedes ven, la primera modificación que tuvo en consideración el tipo penal vino de la mano a configurar respecto de, en este caso, sobre quién recaía esta conducta. Vamos a ver luego ya la versión, digamos, más allá en este desarrollo desde la versión primigenia, pero el análisis de la clase ya va a ir en función a la versión actual, pero es importante este recuento histórico porque veamos que la primera modificación desde la versión primigenia hacía referencia a que la defraudación era al Estado, a empresas del Estado, o se decía antes, porque así estaba regulado, incluso en la también modificación en su momento del 425 del Código Penal, sociedades de economía mixta u órganos sostenidos por el Estado. Y estos sostenidos por el Estado, un tanto, precisamente se exigía qué factor para su configuración. Ya con la modificación, con la ley 26.713, allá en el año 96, se configuró esto, que esto recaía en la defraudación al Estado, decía ahora, o entidad u organismo del Estado. Y obviamente eso también nos llevaba a una configuración de poder determinar a qué factor nos estamos refiriendo. En el año 2011, es decir, prácticamente ya luego de varios años desde la versión primigenia de este tipo penal, ya la modificación vino en dos momentos. El primer momento vino de la mano, digamos aquí, a una condición propia del funcionario público, que en este caso, antes, como ustedes ven, en la configuración inicial se requería un funcionario servidor público en el marco de los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante. Con esta modificación de la ley 29.703, lo que ahora se intervenía era, vean ustedes, un factor muy importante que trajo a consideración esta ley en el año 2011. Decía ahora, el funcionario servidor público que interviniendo por razón de su cargo o comisión especial. Y en general ya no había una nominación específica, en este caso, como había en la versión primigenia, se ahora decía en cualquiera de las contrataciones o negocios públicos. Y el segundo punto que tuvo en consideración esta ley 29.703 vino de la mano ya, como antes, y nuevamente aquí también se volvió a incidir la modificación, a una defraudación patrimonial. Aquí al Estado o entidad u organismo del Estado. O sea, ya había a esta hora esta exigencia, no solamente que defraude al Estado, sino que la defraudación tenía que ser patrimonial. A posterior el mismo año, es decir, al mes siguiente, porque esta fue una ley bastante cuestionada en su momento, es decir, vean ustedes la diferencia entre las leyes solamente de un poco menos de un mes, o un poco más de un mes, se emitió la ley 29.758, ahora en julio del año 2011, en el cual ahora respecto a la intervención, a la configuración, en este caso a la manera de quién pudiera ser el sujeto activo, se hablaba ahora del funcionario o servidor público que hubiera intervenido directa o indirectamente. Vean ustedes, ahora había esta doble configuración, antes solamente se hacía referencia al funcionario o servidor público, se insistía nuevamente en el que interviene por razón de su cargo, y ahora se establecía algo muy puntual. Decía, en cualquiera de las etapas de las modalidades de adquisición, vean ustedes, ya va cambiando la nominación, o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones a cualquier operación a cargo del Estado. Nominación que se mantiene. Y en cuanto al tipo agravado, se hablaba nuevamente, pero en agravado aquí, defraudación patrimonial al Estado o entidad u organismo del Estado. Lo propio sucedió con la ley 30.111 allá en el año 2013, donde ahora en el tema de la configuración de agravado decía mediante concertación con los interesados defraudar patrimonialmente al Estado, entidad o organismo del Estado, porque como ustedes saben, luego ya la colusión, ahí donde solamente había una modalidad, o termina hoy en día existiendo una modalidad simple y una modalidad agravada. ¿Eso a partir de qué momento se da? Se da precisamente a partir de la ley 29.758 de julio del año 2011. A partir de ese momento hablamos de colusión simple y de colusión agravada. Lo propio sucedió con el decreto legislativo 1243 y de la ley 31.000, en este caso 178. El decreto legislativo 1243, como ustedes recuerdan, es del año 2016 y la ley, en este caso la 31.178, es de abril del año 2021. Ahora, hay otras cuestiones no menores, pero que es importante también saber. El criterio de las penas, en verdad, en este caso, de por demás, ha venido marcada
entre 3 a 15 años. Las modificaciones que pueden haberse recibido, que pudieran haberse dado, venían de la mano ya cuando se empezó a configurar entre una colusión simple y una colusión agravada. De hecho, si ustedes ven con la ley 29.758 de julio del año 2011, cuando vemos que ya se marca esta diferencia, se dice colusión simple de 3 a 6 y agravada de 6 a 15 años de pena privativa de la libertad. Hay una cierta diferenciación terminológica entre la ley 29.758 y la 30.111 respecto al concertar y el concierta, ¿no? Cuestión que se repite hasta la versión que hay el día de hoy. De hecho, luego hay una referencia en la cuestión penológica a los días multa, en este caso, cuando, por ejemplo, en la ley 30.111 se hace referencia a esta sanción en la modalidad simple de 180 a 365 días de multa y la versión agravada 365 a 730, cuestión que por demás es también consignada en el decreto legislativo 1243 y en la ley 31.178. ¿Hay referencias a la inhabilitación? Sí. ¿A partir de qué momento? A partir del decreto legislativo 1243 de octubre del año 2016. Una cuestión final respecto a este, digamos, breve recuento que debemos de tener en consideración en la configuración de este tipo penal de colusión desleal es respecto al agravante. Sí, hay una modalidad agravante en este caso, es una modalidad que incluso le establece un plus en esta configuración a partir de la ley 31.178, que como ustedes recuerdan, establece que la pena será no menor de 15 ni mayor de 20, con inhabilitación a los que se refiere, en ese caso, los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, en este caso de naturaleza perpetua y con 365, 730 días multas en 3 supuestos. A saber, el primero, cuando el agente actúe, en este caso como integrante de una organización criminal, como una persona vinculada a esta o que actúe por encargo de una organización criminal. En segundo lugar, cuando la conducta pudiera recaer, en este caso, sobre programas con fines asistenciales de apoyo e inclusión social, que ustedes ven también, digamos, es propiamente un agravante de otros tipos penales referidos al sistema, o en este caso a la administración pública. Y finalmente, cuando el agente se aprovecha de una situación de calamidad o emergencia sanitaria. También, que como ustedes saben, está configurado o que hace referencia a alguno de los otros tipos penales en cuestión. Vamos entrando, y la idea de por sí, porque este es uno de los tipos penales, como les decía al inicio, de mayor recurrencia o de mayor aplicación, o que digamos la mayoría de los delitos, cuando nosotros vemos delitos que tienen que ver con licitaciones, con determinados actos o de contratación, evidentemente el delito que por demás es uno de los que se da inicio a las diligencias preliminares es este, el delito de colusión desleal. Y cuando hablamos entonces del delito de colusión desleal, uno de los primeros puntos que debemos de tener en cuenta es quién es el sujeto activo. Por eso es que nos habíamos tomado la molestia de hacer las referencias, en este caso cronológicas o históricas, de ver las variaciones que habían permitido esto, pero en todas ellas, evidentemente el autor, en este caso, viene de la mano que tiene que ser, en este caso, de manera exclusiva, un funcionario público. Un funcionario público que en este caso, que por razón de su cargo, representa al Estado en alguno de los negocios jurídicos administrativos que ha señalado, en este caso, el artículo 384 del Código Penal. Y esto va de la mano a un pronunciamiento que emitió la Corte Suprema ya en el año 2013 en el recurso nulidad 3342 referido a la región Ucayali. Como ustedes ven, el sujeto activo, evidentemente, dentro de este contexto, tiene que ser un funcionario público, pero en este caso, a tener en consideración aquí, es que el funcionario público, como sujeto activo, este delito tampoco debe ser cualquiera, sino que debe estar vinculado notablemente con la posibilidad aquí de orientar el proceso, ¿cuál proceso? El proceso de contratación pública, porque sobre este incide el tipo penal, como por ejemplo emitir informes, supervisar digamos, el cumplimiento de todo el desarrollo del contrato público, de los estudios, etcétera, en toda la secuencia que tiene relación con los actos referidos a la contratación pública. Ahora, cuando nos hablamos de funcionario público, evidentemente tenemos que echarle una mirada de carácter obligatoria al artículo o la configuración que se plasma respecto de este en el artículo 425 del Código Penal,
que como ustedes saben, si bien incorpora, ya lo ha dicho la Corte Suprema en la sentencia de revisión 503-2017 Callao, tiene una noción amplia, dice la Corte Suprema, de funcionario servidor pública, no solamente comprende a los que integran la carrera administrativa, a los que desempeñan cargos políticos o de confianza, a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sino también a los que con independencia, en este caso del régimen laboral, presten servicio en organismos públicos en general, incluidas, y esto acá lo menciona de esa manera, empresas públicas y sociedades de economía mixta y en su mérito ejercen funciones a ellas, y finalmente a los designados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades. Ahora, ese es el sujeto activo, pero este tipo penal, hacer un delito de encuentro, requiere la participación necesaria en este contexto también de otro personaje. Aquí vamos a ver a un tercero interesado. ¿Puede ser un tercero interesado el sujeto activo? Pues sí. Y aquí hay que tener en consideración aquí, como hablábamos, para la configuración de este tipo penal, que estos son delitos denominados delitos de participación necesaria que exigen, y eso es lo que hay que entender, como se denominan delitos de encuentro, para que se configuren la presencia indispensable de dos sectores o dos intervinientes. De un lado, evidentemente, a quien acabamos de hacer mención, al funcionario público con deberes especiales, a quien se le denomina intraneus, y de otro, en este contexto, delito de encuentro, la participación del interesado, que se denomina extraneus, es decir, un sujeto sin deberes especiales, para el perfeccionamiento del delito, y evidentemente una de las modalidades o un ejemplo palpable en la cual podemos ver a ambos personajes es precisamente los delitos de colusión desleal, porque, como lo veníamos repitiendo y lo reconoce la Corte Suprema en la Casación 661-2016 Piura, es un delito de participación necesaria. Ahora, vayamos a ver otro de los elementos que hay que tener en consideración aquí, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, evidentemente, ya que estamos hablando de los delitos contra la administración, de forma general es el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque es en este quien deposita, como ustedes bien saben, su confianza en el funcionario para que lo represente, y en concreto se tiene en este contexto a las entidades y organismos públicos. Ahora, en el tema del bien jurídico penalmente protegido, sobre el delito de colusión desleal, lo cierto es que hay mucho desarrollo teórico, académico, es uno de los tipos penales que siempre es materia recurrente, como le bien decía, por tanto hay un desarrollo dogmático al respecto, hay un desarrollo jurisprudencial también. La Corte Suprema ha delimitado muy bien los alcances sustantivos y, por qué no decirlo, también de carácter procesal en la exigencia de la configuración o de carácter probatorio de sobremanera del delito de colusión desleal, pero en ese contexto evidentemente también hay ciertos pronunciamientos encontrados que pudieran ver. Uno de ellos tiene referencia con el bien jurídico penalmente protegido. Como dice el profesor Castillo Alba en este caso, ¿no? Cuando hace mención a lo que tiene referencia respecto al delito de colusión desleal, él hace referencia aquí que la sociedad, dice, cuenta con la expectativa, evidentemente, y eso lo sabemos todos, de que el funcionario no puede infringir, no pueda quebrar las reglas, las obligaciones o el deber que tiene para con su correcta actuación en el marco de los procesos, evidentemente, que le están confiados, en este caso, de contrataciones públicas, que pueda traer, evidentemente, a caso contrario del incumplimiento de esas funciones, un daño para el Estado. Ahora, lo que dice el profesor Castillo Alba en este caso es que más que la probidad de la actuación del funcionario, de lo que se trata de proteger, dice él, es una actuación del mismo conforme a los principios de legalidad dentro de la relación de la administración con terceros, específicamente en el marco de las contrataciones públicas. Y entonces aquí hay que tener en consideración algunos pronunciamientos, como le venía diciendo, que hacen referencia a esto. Uno de los primeros tiene relación con el recurso de nulidad 874-2018 Cañete, donde ha señalado que los delitos de colusión son dos los bienes jurídicos tutelados, o hace referencia mínimamente a eso. De un lado, la actuación conforme al deber que importa el cargo, que era lo que veníamos conversando hace unos minutos,
Y del otro, o de la mano de este, asegurar la imagen institucional considerándose como sujetos activos de estos, evidentemente, a quienes ya estábamos haciendo referencia, al funcionario servidor público. Ahora, y la Corte Suprema en esta línea, evidentemente, ha tenido un pronunciamiento reciente también con la Casación 9/2018 Junín. ¿Y qué es lo que dice en este caso la Corte Suprema? Lo que ha establecido respecto a este tipo penal es que el bien jurídico protegido en el delito de colusión, denominado un tipo penal de infracción, no es únicamente, dice, el patrimonio del Estado, pues su cautela, dice, es un deber entitemático, es decir, el agente activo de la colusión tiene el deber de obrar con pulcritud. Vean ustedes, ¿no? Las referencias que ya hace ya el funcionario. Dotar de eficiencia los recursos del Estado en la adquisición de bienes y responder a la confianza que implica administrar y disponer el dinero público. Y que este deber, dice, constituye objeto de protección sustancial debido a que la colusión, ese delito que estamos haciendo mención ahora, se configura en un determinado contexto administrativo de compras estatales, evidentemente tiene relación con la adquisición, las adquisiciones que hace el Estado, y porque en el delito de colusión no se protege, dice, el patrimonio del Estado en un sentido económico, como un menoscabo cuantitativo en términos contables, es el término que utiliza en este caso la Corte Suprema, sino la asignación de los recursos públicos de manera eficiente y de manera funcional. Sin perjuicio de esto, que evidentemente es la línea mayoritaria en estas consideraciones o las líneas jurisprudenciales que las acabamos de hacer mención para la configuración y concreción del delito de colusión desleal, hay un sector, en este caso, que habla, y otro sector que habla de que sí, el bien jurídico en este caso pudiera ser la imparcialidad del funcionario público o que por el contrario se demanda una actuación parcializada. Por eso que se dice, refiriéndote a este último punto, al contrario del primero, que al menos por ahí no vamos en esa línea, es que el bien jurídico de este delito también pudiera ser entendido como el deber, o en este caso una actuación, que se demanda una actuación parcializada del funcionario público en el contexto de las contrataciones públicas. Y esto sería así, puesto que este deber actúa conforme al derecho para así servir los intereses generales y respetar los derechos de los ciudadanos en las relaciones con el Estado. Un deber a favor de los intereses que está cautelando. Eso, hay que entenderlo de esa manera, no hay que entenderlo como un deber de parcialidad propia, como un interés personal de esto, sino que a la actuación conforme al deber que le importa el cargo, evidentemente dentro de las funciones o obrar con pulcritud, como dice la Corte Suprema en la Casación 9/2018 Junín, de la cual está investido el funcionario público que actúa en este contexto. Ahora, cuando hablamos de la conducta típica, evidentemente, y hay algunos factores que hay que tener en consideración aquí, ya lo hablamos respecto al primer punto en la intervención de este funcionario público por razón de su cargo. Y aquí, como lo decíamos, solamente pueden ser sujetos activos del mismo los funcionarios públicos que actúan en razón del cargo o por comisión especial. Tampoco es que pudiera ser cualquier funcionario público, sino aquel que actúa por razón del cargo o por comisión especial. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, y es que este tipo exige para su configuración una relación funcional específica. El funcionario, en este caso, debe tener las facultades para intervenir por cuenta del Estado en los contratos, suministros, licitaciones, concursos públicos, subastas o cualquier otra operación semejante en este caso, y ha de utilizar ese nexo funcional precisamente en la configuración del tipo penal, y esto lo encontramos en el curso nulidad 885-2016 Callao. Ahora, se pudiera hablar de una participación directa o indirecta del funcionario dentro del contexto de la regulación del 384 del Código Penal, y para eso habría que tener en consideración que autores dentro de este contexto, aquellos sujetos que a través de su aporte y con la competencia debida pudieran influir en el proceso de contratación pública o el proceso de contrataciones públicas en el marco en el cual se desempeñan, pero que además en el cual el resultado es resultado del acuerdo, de un acuerdo ilícito en cualquiera de las fases de las cuales hemos venido conversando, hasta la misma ejecución del contrato, donde se pueden incluir las adendas respectivas, incluso las conformidades de servicios que dan lugar a eso. Cuando estamos haciendo referencia aquí
al tema de las contrataciones públicas, por eso recordarán que al inicio hice mención precisamente a la ley que tiene por misión el resguardo que tiene que ver con las contrataciones públicas, debemos hacer mención acá a lo que la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1527-2016 del SANTA refirió que el concierto en los marcos, dijo, de una contratación pública se puede producir durante todo el procedimiento de adquisición que implica el acto de la toma de la decisión para adquirir determinados bienes, que implica el acto de adquisición y la celebración del contrato, el acto de consolidación de la misma, el acto de entrega y de control de lo adquirido, y finalmente el acto de validación o confirmación de lo adquirido y ulterior pago final del producto. Vean ustedes que marca determinados hitos, los cuales dentro de este procedimiento de adquisición pudiera configurarse, en este caso, el delito de colusión desleal. Ahora, dentro de esto, el elemento central, por así decirlo, dentro de la configuración básica del delito de colusión desleal, sin duda alguna es la concertación, el cual, conforme a las exigencias típicas, evidentemente y de manera palmaria, consiste en la puesta de acuerdo, ¿no? Este concierto, esta confabulación entre estos dos agentes que pudiera existir. De un lado, el funcionario servidor público y del otro lado, los interesados en contratar con el Estado. Ahora, esta concertación evidentemente tiene que ser idónea, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que tiene que tener el potencial para poder afectar el patrimonio del Estado. Porque si no, evidentemente estaríamos hablando de algo que pudiera no calzar como un hecho de relevancia penal que pudiera configurarse, en este caso, de cara al delito de colusión desleal. Por eso cuando el profesor Martínez Guamán dice que tal idoneidad debe de ser analizada desde una perspectiva ex ante, evidentemente porque resultaría jurídico penalmente relevante llegar a un acuerdo, en este caso, a fin de que el funcionario ejecute una actividad que perjudique el correcto desarrollo de sus funciones en el marco de las contrataciones públicas, hace referencia, por ejemplo, a actuar de forma menos ventajosa a los intereses del Estado dentro del marco de una contratación pública. Hay dentro de esta línea, y por eso estábamos haciendo mención o quisimos hacer mención a este factor, que es el siguiente. Hay quienes consideran que este acuerdo tiene también como característica la clandestinidad. Por ejemplo, si ustedes revisan el recurso de nulidad 3611-2002, se señaló en este que para que la concurrencia del delito de colusión desleal era necesaria la concurrencia de los siguientes elementos. De un lado decía el acuerdo clandestino, le daba esta connotación de acuerdo clandestino, entre dos o más personas para lograr un fin ilícito, y del otro lado, perjudicar en este caso a un tercero, en este caso el Estado, mediante diversas formas contractuales, que son las que venimos haciendo mención. Ahora, esto es algo que el tipo penal en verdad no solicita para la consumación del delito, porque en este caso el acuerdo colusorio se constituye entre los funcionarios y los interesados, que no necesariamente deriva de la existencia de pactos ilícitos o componendas o arreglos, acuerdo clandestino, dice, entre dos o más partes para lograr un fin ilícito o un acuerdo subrepticiamente. Y para ello hacemos referencia en este caso a lo que se desarrolló en el fundamento 18 de la resolución número 5 emitida dentro del expediente 00185-2011-7. El otro factor que viene de la mano con lo que anteriormente hemos hecho referencia como uno de los elementos que configuran el delito de colusión desleal, evidentemente es la defraudación o defraudar. Y como ya vimos, el delito de colusión desleal, plasmado en el artículo 384 del Código Penal, tiene en este caso dos modalidades, el simple y el agravado. Vamos a ver respecto del primer párrafo, que tiene que ver que se concierta con los intereses para defraudar al Estado, dice en este caso, donde el Tribunal Constitucional, esto si es que hacemos referencia a lo que se ha establecido en el expediente 17-2011 del Tribunal Constitucional, donde estableció que el elemento fraudar en el delito de colusión aquí implica traicionar la confianza del Estado depositada en estos funcionarios públicos. Ahora, respecto al segundo punto aquí que tiene que ver al defraudar patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado,
tenemos que hacer mención que este segundo párrafo se refiere a la defraudación al patrimonio estatal. Vean ustedes, ya hay una diferencia entre ambas modalidades previstas en párrafos distintos del texto del Código Penal, ante el cual se prevé un incremento en el marco de la pena abstracta, 3 a 6 en el simple, 6 a 15 en el agravado, modalidad que exigirá el perjuicio efectivo en el patrimonio del Estado. Ahora, más allá de eso, lo que hay que tener en consideración también, como lo han desarrollado diversos tratadistas en este caso, es que también se defraudará patrimonialmente al Estado si es que se provoca la pérdida o la capacidad de disponer y de asignar eficazmente, eficientemente, el patrimonio del Estado, en este caso, por ejemplo, para obtener mejoras o poder tener ganancias a partir de la contratación que se ha realizado. Esta es otra versión que evidentemente debe de tenerse en consideración para la configuración de este tipo penal. Ahora, hay algo que debemos de tener en consideración aquí. Si bien la degradación patrimonial puede entenderse aquí como la disminución del patrimonio estatal, también debe tenerse presente la posibilidad de haber podido aumentar el patrimonio del Estado, que es lo que a contrario también se castiga en este caso, obviamente bajo la concreción o la determinación bajo elementos objetivos que pudieran haber llegado a esta conclusión y que pudiéramos estar ahí haciendo referencia a la configuración del tipo penal en este caso. Hay que tener en cuenta ahora otro factor que tenemos que hacer referencia ya dentro del marco de la tipicidad subjetiva, y el primer elemento evidentemente va de la mano con un tema de delito doloso, ¿no? El delito de colusión evidentemente exige en este caso el tema del dolo directo. Esto es que se desprende, como ustedes bien saben, de la exigencia de conocer y de crear los elementos, concertar e ilegalidad, elementos todos ellos que se describen claramente aquí. La intencionalidad ¿de quién? Del funcionario, que evidentemente va configurado como un sujeto activo. Dentro, de manera de ejemplo, solamente que puedan tener ustedes en el recurso de nulidad 791-2017 Junín, por ejemplo, se estableció que el dolo, desde esa perspectiva de atribución según las competencias y, en este caso, simples y máximas de experiencia, es patente. Además, las dos cartas fianzas dentro del caso que hacía mención en esta cuestión, que servía de ejemplo aquí respecto a un acto que tenía que ver con la Oficina Regional de Control de Huancayo en la Contraloría General de la República, que daban cuenta aquí de estas componendas. Decía acá, las cartas fianzas tenían inconsistencias entre sí, los nombres no correspondían, los sellos no eran los mismos y las firmas eran distintas acá. Cuando hablamos ahora del tema de autoría y participación, evidentemente tenemos que hacer una mirada, en este caso, al acuerdo plenario 2-2011 emitido por la Corte Suprema, que como ustedes bien saben, hace referencia en este caso a que el autor del delito, en caso de infracción de deber, no puede ser cualquier persona, sino solamente aquel funcionario o servidor público que ocupa un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma, en este caso del deber que ostenta, ¿no? Dice, el funcionario, servidor público, en tanto y en cuanto su responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor del delito contra la administración pública sin perjuicio, evidentemente, de los diferentes presupuestos que también se requieran para determinar la autoría de cada injusto, como por ejemplo en el delito de peculado. Se menciona en este acuerdo plenario 2-2011, que exige además el vínculo funcional con el objeto. Y por eso es que, en tanto, la referencia aquí a la autoría directa, mediata y la coautoría, ha de tenerse en consideración aquí, que teniendo en cuenta lo que anteriormente acabamos de señalar, que en el caso del funcionario solamente se admite aquí la autoría directa, dejando de lado a la autoría mediata y a la coautoría. Para ello, evidentemente, vamos a echarle una mirada a lo que establece la Corte Suprema en el recurso de nulidad 636-2008 Lima, donde hace mención que era necesario delimitar la estructura normativa del delito de colusión desleal. En tanto, dice, este tipo penal no es un delito de dominio o delito común donde el infractor quebranta su rol general de ciudadano, con el correspondiente deber negativo aquí, o de no lesionar a los demás en sus derechos en un sentido general,
sino un delito de infracción de deber, ya lo mencionábamos anteriormente, integrado por un deber positivo o un deber institucional específico que delimita el ámbito de competencia del actuante, circunscribiéndolo aquí al rol especial de funcionario servidor público, quedando de esta manera obligado a ejercerlo correctamente, de manera tal que cuando defraude, ya era lo que hablábamos al inicio, las expectativas normativas referidas a su rol especial, incurre en responsabilidad penal de corte institucional. Y lo mismo el acuerdo plenario que hacíamos mención de manera anterior, el 2/2011, ¿no? Dice, existen tipos, dice, que excluyen el dominio para su configuración y se forman a partir de la infracción del deber especial que le corresponde a la órbita del autor. La infracción del mismo lo convierte en autor con independencia del dominio de la situación, en este caso, que no tiene ninguna trascendencia jurídica. Ahora, más allá de ello, evidentemente estamos hablando del autor, pero no evidentemente es lo único, hay un tema de participación también en este contexto, ya hemos visto, es un delito de encuentro aquí. ¿Por qué? Porque el delito de colusión es un delito especial propio aquí, por lo que solamente, y ya lo habíamos dicho anteriormente, solamente será autor aquel sujeto que tenga la condición de funcionario servidor público, que es el intraneus, de manera que cualquiera que no pudiera reunir esta calidad no pudiera ser imputado a título de autor, pero sin embargo, no debe perderse de vista que este delito, lo hablábamos antes, que es un delito de encuentro, un delito de participación necesaria, conlleva de la mano la posibilidad inmediata de tener que referirnos a un tercero interesado, que es el extraneus. Por eso es, como lo dice el profesor Pariona, en el delito de colusión es posible que se dé tanto la modalidad de complicidad como la modalidad de instigación. Él habla, será cómplice aquel sujeto funcionario o particular que facilite la concertación entre el funcionario servidor público y el interesado, mientras que será instigador aquel que determine al funcionario a coludirse con el interesado. Y esto evidentemente podemos hacer una referencia también a lo que la Corte Suprema ha establecido al respecto en el recurso de nulidad 1793-2011 Lima, cuando hace referencia a que esta debe ser confirmada, esta sentencia que había condenado anteriormente a una persona como cómplice primaria de colusión en tanto su participación, dijo, en este caso específico, habría sido necesaria coadyuvando a dar visos de licitud al indicado proceso de licitación. En este caso se daba por superado esto. Ahora, una de las cuestiones que en lo personal, por lo general, siempre me ha tocado cuestionar en los procesos es la configuración en algunos autos de disposiciones, mejor dicho, de continuación o de formalización de investigación preparatoria, cuando no requerimientos acusatorios, es que viene de la mano aquí de que la construcción de la teoría del caso de imputación, en este caso que conlleva la imputación, viene de la mano a establecer la figura del cómplice. Cuestión que evidentemente tiene que ser reprochada y de hecho ha sido cuestionada, y para ello hay un pronunciamiento incluso de la Corte Suprema en la Casación 661-2016 Piura, donde aquí haciendo referencia al tema del cómplice, al partícipe cómplice en el delito de colusión, solo podrá ser que aquel que designe el propio tipo penal y que respecto al supuesto del delito de colusión, como ustedes saben, regulado en el 384 del Código, el cómplice será conforme a la norma él o los interesados que conciertan con los funcionarios públicos, y en tanto no se podrá hablar de complicidad fuera de estas esferas. En lo personal me ha tocado ver varios casos en los cuales precisamente la configuración de parte de la imputación en el Ministerio Público tiene que ver con esta construcción del cómplice que ayuda a otro cómplice para que se pudiera configurar el tipo. Evidentemente, esto no es posible porque está desbordando aquí esta posibilidad. Otra cuestión que aquí ha entrado bastante, digamos, en debates, si es que pudiera hablarse de la posibilidad de una tentativa en el delito de colusión desleal. Desde nuestro punto de vista, no. Hay autores, a quienes se respete evidentemente, que sí son de esta posibilidad de poder hablar de un tema de tentativa en el delito de colusión. En lo personal considero que no. Y hay que tener en consideración esto. La doctrina mayoritaria aquí señala dentro de este punto que el delito de colusión no es posible la tentativa. Insisto, hay quienes consideran, el sector mayoritario que sí, pero ¿por qué no?
Porque debido a que el tipo penal establece como un hecho delictivo la concertación entre las partes para perjudicar el patrimonio estatal, con la cual la configuración se establece como un delito de actividad. Ahora, en tanto, en este caso, lo que hay que tener en cuenta dentro de este contexto es que no se admite la tentativa, pues ante la concertación ilegal no habrá hecho punibles las actividades antes del acuerdo colusorio, serían actos preparatorios no punibles dentro de este contexto. Vayamos cerrando este tema que tiene que ver con la consumación. Y aquí lo dijimos al inicio, estamos haciendo referencia a dos modalidades, la colusión simple y la colusión agravada. En el caso de la colusión simple, la consumación se va a dar con la concertación o este pacto colusorio para poder defraudar al Estado. No se exige en un resultado posterior, es decir, no se requiere para su consumación aquí el perjuicio real para el patrimonio estatal, ni que se hubiera realizado algún acto contractual entre el funcionario y el extranjero, y menos que se haya generado un beneficio para las partes. A contrario, en el caso de la colusión agravada, esta es la sancionada de 6 a 15 años, en el caso de la colusión agravada, se exige además de la concertación que se hubiera generado un perjuicio patrimonial efectivo en contra del Estado. Es decir, si la defraudación patrimonial no ha sido probada o atribuida a las partes que se han concertado, no se podrá configurar este tipo en su forma agravada, sino nos limitaríamos a hablar simplemente de una colusión simple. Y este criterio, evidentemente, como lo dice la Corte Suprema en la Casación 661-2016, dice lo siguiente: si la concertación es descubierta antes de que se defraudare patrimonialmente al Estado, estamos ante una colusión consumada, en este caso, pero por voluntad del legislador, será simple. En cambio, si la concertación es descubierta luego que se causó el perjuicio patrimonial efectivo al Estado, estaremos entonces a una colusión consumada, pero por voluntad del legislador será agravada. Vean ustedes las diferencias en este contexto y entonces hablamos de dos cuestiones aparte. Vamos a ir centrándonos dentro del tiempo y ya está por vencerse de la colusión agravada. Este delito de colusión agravada, que es un delito de resultado de lesión y además de infracción del deber como componente del dominio, exige, dice la Corte Suprema en la Casación 526-2022 de la Corte Suprema acá, exige la defraudación patrimonial del Estado mediante la concertación del funcionario público con los interesados, y que esa concertación es un acto previo con cuya ejecución se produce la defraudación patrimonial al Estado, lo que tiene lugar en un momento en el que el funcionario público, por razón de su cargo, no olviden este componente además, toma una decisión en el contexto negacional que resulta perjudicial al Estado. Y dentro de esta configuración, evidentemente, el elemento o la prueba que, digamos, sale a relucir aquí en cuestión es la pericia contable, o la pericia que pudiera concluir la determinación de un perjuicio patrimonial al Estado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en delito de colusión se requiere que la gente, como ya lo venimos repitiendo, perjudique o defraude de modo efectivo el patrimonio del Estado. Es decir, se trata de un delito de resultado lesivo donde el desvalor de la acción, esto es la concertación idónea, no cualquier concertación, ya lo hemos visto anteriormente, no es suficiente para configurar ese tipo, pues exige la efectiva lesión o perjuicio al patrimonio del Estado, es en este caso que tiene relación. Ahora, ¿cómo lo evidenciamos? La pericia contable. Una pericia, dice, una prueba idónea que permite establecer el perjuicio patrimonial y concreto en una determinada entidad es la pericia contable, en tanto sea concreta y específica. ¿Por qué decimos esto? Porque la importancia de la pericia contable para determinar la efectiva afectación del patrimonio del Estado ha sido resaltada por demás en la Casación 1105-2011, en el fundamento 7, señala la necesidad de una prueba directa como el informe pericial contable para establecer el perjuicio patrimonial en el delito de colusión desleal. Criterio que por demás también lo pueden encontrar ustedes en el recurso de nulidad 689-2018 ANCAS, donde dice es necesaria la elaboración de una pericia contable para establecer si hubo o no un perjuicio patrimonial al erario del Estado. Prueba indiciaria para la configuración del delito de colusión desleal, y con eso quizás vamos cerrando para no poder extralimitarme en el tiempo.
Evidentemente, en este caso hay que tener en consideración que la concertación ante la ausencia de una prueba directa, es decir, testigos presenciales o documentos que pudieran consignar la existencia de estas reuniones o estos contactos o estos acuerdos indebidos, subrepticios, estos actos de confabulación, se puede establecer mediante prueba indirecta o indiciaria, ¿no? Y eso está desarrollado en el recurso de nulidad 1722-2016 del SANTA, donde, por ejemplo, se hace mención a que si el procedimiento de contratación pública fue irregular en sus aspectos fundamentales o más relevantes, como celeridad inusitada, inexistencia de bases, interferencia de terceros, faltas de cuadros comparativos de precios del mercado, evidentemente, porque estamos viendo de cara a un tema de contratación estatal, la elaboración del mismo aparentemente deficiente, o si estamos refiriéndonos a que a una ausencia de reuniones formales del comité que vengan de la mano con la configuración de actas, esos decisiones de carácter formal o subsanaciones o regulaciones ulteriores en la elaboración de documentos, además si la convocatoria del participante fue discriminatoria y con falta de rigor y objetividad, ¿no? Evidenciando un marcado favoritismo lesivo al Estado hacia determinados proveedores, o si los precios ofertados en este caso y aceptados fueron sobrevalorados, o los bienes o servicios ofrecidos o aceptados no se corresponde con las exigencias del servicio público o el fundamento de la adquisición en este caso es razonable inferir que la buena pro, conforme lo dijo la Corte Suprema en este recurso de nulidad, solo se explica por una actuación delictiva de favorecimiento a terceros en perjuicio del Estado. Es decir, ¿qué es lo que se dijo, por ejemplo, también de la mano de esto en el recurso de nulidad 367-2018 del SANTA? Que las irregularidades en cualquier contratación pública o errores en procedimientos administrativos, si bien por sí mismos y apreciados individualmente, carecen de relevancia penal, valorados en conjunto, bajo las reglas de la sana crítica y en atención a los medios probatorios, pueden constituir indicios que sirven como base a la prueba indiciaria en torno a la responsabilidad que tenga que ver aquí para el tema de la colusión. La Corte Suprema ha establecido en este sentido, en el recurso de nulidad 1832-2016 Apurima, que debe considerarse que por sus características resulta complicado la flagrancia en la comisión de este delito, evidentemente porque el acuerdo colusorio suele arribarse en un entorno clandestino, que es lo que este criterio que anteriormente estábamos mencionando, pero es referido en este pronunciamiento de la Corte Suprema. Sin embargo, dice ello, no es óbice para que judicialmente se establezca su acreditación a través de la prueba indiciaria, que es la que configura en este caso esta cuestión. He llegado a las 7, no quiero extralimitarme en el tiempo, ya quedaría sujeta en todo caso a si hay alguna pregunta o alguna duda que puedan ver o algún comentario, y si no, les agradezco como siempre la invitación. Insisto, es uno de los temas que por lo general tiene bastante discusión en el ámbito no solamente sustantivo, sino también dentro del ámbito procesal, porque hay cuestiones procesales. De hecho, les comento que, por ejemplo, nosotros esta semana estamos litigando un caso que tiene que ver con un requerimiento de prisión preventiva precisamente por colusión desleal durante una investigación que ha durado más de 3 años, y evidentemente en este caso no hay pericia, ni siquiera hay peritos, y simplemente la Fiscalía luego de 3 años sin esto pretende mantener en prisión, dentro de la configuración de este delito de colusión desleal, ni siquiera haber ordenado una pericia contable. Así que les agradezco mucho por la invitación y estoy atenta si hubiera alguna pregunta, y si no, muchísimas gracias por la invitación, así que quedo atenta a lo que me puedan comentar. Sí, muchas gracias, doctora. Su ponencia ha sido magnífica y a la vez ha sido muy didáctica y muy entendible. Si alguien tiene alguna consulta sobre el tema, es hora de poder realizar las preguntas. Para ello le pedimos que levante la mano virtual y formule sus interrogantes, por favor. Sí, todos dicen excelente ponencia, doctora. Asimismo, ¿alguien tiene una consulta o duda? Pueden hacer uso de la